estamos en este día, ya hemos terminado el sermón, estamos en vivo, son las 11:30 ya casi, el sábado 26 de marzo, corriendo, Pastor viene de allá, estamos aquí, las personas que van pasando por acá nos saludan, así que ahí ustedes comprenderán que totalmente en vivo en este día. Y Pastor, ¿cómo estás, Joel? Esto es la primera vez que estoy acá en una escuela sabática. No te había tocado la escuela sabática aquí. Exacto, y lo veo muy dinámico esto, porque está toda la gente pasando al costado y eso alrededor nuestro, y me gusta, porque da una sensación de dinamismo, esto no algo quieto. Bueno, nosotros estamos acá para compartir esto, pero me gusta esta dinámica en este nuevo estudio que han formado acá de la nada. Se hace un milagro aquí de la nada, surge un estudio. Y Dios está manifestándose, y acá están detrás de cámaras Alex y Mónica también, que Dios los ha traído de Colombia, que nos están ayudando con todo esto para dinamizar un poco lo que es media. Nos están saludando desde las ventanas, ahí les saludamos a las personas también. Pero contentos, Denar, nuevamente de estar acá, de este sábado. Quiero decirte que la adoración me pareció hoy, o sea, Dios se manifestó a través de la adoración, nos preparó a todos para la palabra. Fue algo muy, muy lindo. Disfruté mucho hoy. Yo no estaba hace 2 sábados acá y de vuelta a volver acá. Y la gente dice que te extrañaban. Y nosotros te extrañábamos también. Yo también. Bueno, yo también. Sí, un gusto nuevamente estar acá. Es lindo poder adorar en libertad y poder saber que no importa dónde estemos, cuando podemos adorar a nuestro Dios en libertad, esa adoración es la que realmente llena nuestra alma, llena nuestro corazón, y se la podemos entregar a Dios, así tal cual estamos, en la condición que estemos. Y eso hace que la gente, o sea, uno respira. Cuando hay adoración profunda, cuando hay una verdadera alegría en la iglesia, que hoy yo eso respiraba, por ejemplo, porque hubo cantos muy alegres que yo los disfrutaba. Yo sé que te gusta ese, la tierra sí, está lindísimo, llena, o sea, que es como que no podés quedarte triste con un canto así, ¿no? Pero después vinieron los otros cantos también de reflexión, de fuerza. Eso nos preparó para recibir lo que Dios tenía. Yo quiero también confesarte, Denar, que mientras estaba predicando, dije cosas que incluso no estaban preparadas en el libreto, o sea, que Dios ahí en ese momento me las daba a mí, no para dárselas a ustedes, sino que me las daba a mí para que yo las reciba, y bueno, yo las transmitía. Pero hoy experimentamos realmente la presencia de Dios, porque Dios está con todos los que han venido, o sea, no es que está acá, sino que Dios está con todos los que hemos venido, ¿no? Qué bueno, aquí estoy leyendo el mensaje que ustedes nos mandan, y recuerden que ahora tenemos un WhatsApp en nuestra iglesia. El WhatsApp de la iglesia de Fuera City, donde nos pueden mandar sus mensajes. Vamos a leer algunos de los mensajes que nos envían también por WhatsApp y por el chat, las preguntas que tengan también con respecto a la escuela sabática que vamos a hacer el estudio. Y vamos a hacer una conexión, una o dos, dependiendo del tiempo que tengamos, tal vez más, por WhatsApp, por audio. Si alguien nos quiere llamar, al final del estudio de esta mañana, vamos a dar unos 5 minutos, Pastor, para que alguien que nos quiera llamar, que quiera hacer una pregunta, un comentario, que quiera conversar con Joel, conmigo, e interactuar un poquito, puedes llamarnos al WhatsApp, escribirnos también, pero llamarnos al final del programa. ¿Cuál es el WhatsApp? Más 1-407-734, a ver, más 77, a ver, 4, no, me equivoqué. Ya viste, está todo listo. Tenemos claramente oscuro cuál es el WhatsApp. Más 1-407-773-4067. Más 1-407-773-4067. Ahí está. Más 1-407-773-4067. Yo lo anoté ahora en el chat de Facebook y en el chat de YouTube, para que lo puedan ver ahí, si están en el chat de Facebook y YouTube, para que nos puedan escribir, y al final del programa entonces nos vamos a conectar con ustedes, a alguna llamada, poder conversar e interactuar un poquito. Así que lo repito una vez más: más 1-407-773-4067. Y aquí hay muchos mensajes que nos están dejando ya. Saludos a Joel y Denar desde Santiago de Chile. Germán, hay un montón de mensajes. Mira, y en este ratito ya entraron como 30 mensajes. Entonces nos dice también, voy a ver la victoria, la batalla ya se la he dejado a Dios. Gracias por poder orar con ustedes. Distintos mensajes que nos dejan en el chat aquí en WhatsApp. Saludos desde Ecuador, bendiciones desde Argentina, desde Chicago, feliz sábado también. Así que
Vamos a dar al final del programa un poco más de los saludos de ustedes también. Pablo del Río nos deja. Y también para que puedan hacer alguna llamada y poder conectarse con nosotros, alguna pregunta, algún comentario, alguna reacción. Así que vamos a dar ese tiempito. ¿Qué te parece, Joel, si empezamos entonces ya a entrar al estudio de la lección de este sábado? Es la última lección del trimestre, ¿no? La última. Llegamos y ¿sabés qué? El trimestre que viene comienza Génesis. Estoy un poquito ansioso porque Génesis es uno de mis libros preferidos. Hay historias ahí espectaculares. No sé bien cuál es el enfoque que el autor le ha dado al folleto de la lección, pero va a ser lindo también el trimestre que viene, va a ser muy lindo. Pero hoy ya estamos al final de esto. Entonces, ¿te parece si oramos? Dale. Oro yo. Dale. Ya, y empezamos. Señor, te damos gracias por este día. Queremos pedir nuevamente que tu Espíritu siga con nosotros, continúe en este momento, y cuando vamos a estudiar tu palabra, simplemente aprender más de ti, porque queremos saber y conocerte aún más. En nombre de Jesús. Amén. Amén. Vamos entonces. Muy bien, para comenzar siempre la discusión, a mí me gusta dar un pantallazo general del libro de Hebreos. Estamos, como vos decías, Denar, en el último capítulo, y tenemos que entender cuál era el problema que había entre los hebreos por el cual Pablo escribe esta carta. Y entonces, te pregunto. Sí, yo ya vengo preparado ya para que me empiece a preguntar y empiece la... Yo soy el host es el que tiene que... Tendría que ser al revés, vos me tendría que hacer eso. Pero está bien. Ya empiezo a transpirar, ya estaba muy tranquilo todo esto, ahora... Lo que pasa es que tendría que preguntar a la audiencia y la audiencia no me va a responder, pero si querés yo doy la respuesta, no te das problema. No. Mira, aquí no hay ninguna respuesta errónea. Correcto, ¿Es cierto? Y eso es para decirle, porque a veces uno se siente que voy a equivocar. Yo me he equivocado un montón de veces, Joel también se ha equivocado un montón de veces, y no hay respuesta errónea en sí. Sí hay respuestas tal vez que tenemos que estudiar más. Así que nada más que yo tengo las de ganar acá porque yo estoy esperando que vos contestes que adivines lo que yo quiero que contestes. Exacto. Entonces, cuando Joel pregunta algo y dice... sí, pero no. Y ella, bueno, ok, gracias. Bueno, entonces, hasta llegar a acerquémonos. Así que vamos aprendiendo juntos. Yo quiero aprender. Así que si me equivoco, vamos aprendiendo. No hay problema. Dime, ¿cuál es la pregunta? La pregunta es ¿por qué Pablo escribe, o Pablo, que se dice que es Pablo, que el que escribe esta epístola, la escribe? ¿Cuál era el problema que tenían los hebreos? ¿Sabes? No, muy bien. No sé. ¿Y por qué hago esta pregunta? Porque no sé porque hay varios problemas, pero no sé cuál es el problema. El problema general. Hay un problema general. Hay muchos problemas, tenés razón. O sea, hay muchos problemas. Por ejemplo, la gente se estaba desanimando en Hebreos, querían dejar de congregarse y entonces decían. Entonces Pablo dice, cada vez que Pablo establece una verdad que él quiere establecer, da un consejo con respecto al desánimo. Entonces nos estamos dando cuenta, el problema general era que la gente de los hebreos en esta iglesia, se estaban desanimando. Pero entonces Pablo, el problema que ve, ¿por qué se está desanimando la gente? Es porque ellos están poniendo a algo, mejor dicho, al santuario, al ritual del santuario, al sacerdocio, a todo lo que tenía que ver con el Antiguo Testamento, lo están poniendo por encima de Jesús. O sea, le dan más importancia a eso que a Jesús mismo, o lo ponen al mismo nivel que Jesús. Y ahí había un problema. Entonces Pablo comienza, los primeros 3 versículos de la epístola ya comienza diciendo, miren, no hay nada superior a Jesús. Dios nos habló a través de muchas cosas por los profetas en el pasado, pero dice, ahora nos está hablando a través de Jesucristo, quien es la revelación del Padre. O sea, básicamente, ya el problema más de fondo es que ellos le daban más importancia a Moisés, correcto, a Abraham, a todo lo que sucedió antes, que los tenían en un pedestal más alto, pero Pablo dice, mire, o sea, Jesús es muy superior a todos ellos, y enfocarse en Jesús y en la vida de Jesús, que es la revelación de Dios, pero ustedes se siguen enfocando en lo que sería, no sé, la sombra de lo que es Jesús. Correcto, ¿no? Perfecto, o sea, lo describiste de una manera perfecta. O sea, ¿y qué es lo que pasa? La gente esta de los hebreos interpretaban a Jesús a la luz de Moisés. Y Pablo, en otras palabras, está diciendo, no, interpreten a Moisés a la luz de Jesús. Y saben que nosotras muchas veces tenemos ese problema. Yo lo he tenido muchas veces, que nosotros interpretamos el Nuevo Testamento a la luz del Antiguo Testamento y no el Antiguo Testamento a la luz del Nuevo Testamento. Eso nos genera un problema. ¿Por qué? Porque ponemos a Jesús a la misma altura que los profetas, y Pablo comienza su epístola diciendo, no, Jesús es el que interpreta todo. No son los profetas los que interpretan a Jesús. No están los profetas al mismo nivel de Jesús, sino que Jesús el que interpreta todo el mensaje de los profetas. Y entonces eso trae, cuando nosotros ponemos a Jesús en el centro,
trae ánimo eso. Y por eso Pablo dice, Jesús es mayor que los ángeles, Jesús es mayor que Moisés, Jesús es mayor que el sacerdote Aarón, Jesús es mayor que el santuario, Jesús es mayor que el templo. Y entonces, cuando nosotros nos centramos en Jesús, viene la fe. ¿Por qué estaban desanimados los hebreos? Porque le faltaba fe. ¿Y por qué le faltaba fe? Porque Jesús había dejado de ser el centro. Y cuando Jesús deja de ser el centro, la fe se muere. Y por eso Pablo dice que Jesús es el consumador de nuestra fe. O sea, Jesús es el que genera nuestra fe. Sacamos a Jesús de lado y nuestra fe decae. Y por eso esto es muy importante. Pero entonces, después de demostrar eso durante toda su epístola y después de mostrar cómo había gente que había luchado con reinos, contra leones, por medio de la fe que había generado el Dios que se manifestó en Cristo, entonces ahora Pablo llega al final y Pablo hace, Denar, lo que hacen todas sus epístolas. Y por eso mucha gente dice que Pablo no fue el que escribió Hebreos, porque no, en ningún lugar lo dice, pero por cómo está escrito Hebreos, podemos ver que Pablo es el autor. ¿Por qué? Porque Pablo al final termina dando una proyección ética de lo que está predicando. O sea, ahora Pablo termina en el capítulo 13 dando consejos prácticos. Si bien Pablo, siempre digo esto, Pablo era un pensador muy profundo, la teología de Pablo no estaba aislada de la vida cotidiana, de la vida práctica. Pablo entendía que la teología fría, la teología que no repercute en la vida práctica, no tiene ningún valor. Y esto quiero que lo escuchen bien porque esto es algo muy importante, porque en las iglesias cristianas a veces nos enredamos en discusiones que no nos hacen ni mejores, no nos hacen mejores cristianos, ni mejores vecinos, ni mejores esposos, ni mejores hermanos de iglesia, pero estamos enredados y matándonos por esas discusiones. Entonces, esa teología no sirve de nada para Pablo. Y por eso ustedes van a ver que generalmente en el Nuevo Testamento la teología se hace a partir de problemas que están sucediendo en la iglesia. Salvo el libro de Romanos, es el único libro que hay una teología sistemática, pero después todas las otras cartas son, los apóstoles aplican a ciertos problemas que están viviendo en la iglesia, aplican los principios para salir de esos problemas. Entonces, vuelvo a repetir, si la teología no tiene un impacto práctico en nuestra vida, si la teología no nos hace mejores, no sirve para nada. Entonces, Pablo ahora termina dando consejos prácticos que están en Hebreos 13, y entonces Pablo hace lo mismo también que otros apóstoles harían y que Jesús, o sea, que es el centro del mensaje de Jesús. Dice Pablo, permanezca el amor fraternal. O sea, Pablo dice que el amor es la identificación de aquellos que somos sus discípulos. O sea, Pablo podría empezar a hablar de que hay que diezmar, que hay que ojo, doctrina. O sea, empezar con más con cosas técnicas. Exacto. O podría sí decir, voy a resumir definiendo la teología, ¿no? Y termina hablando del amor. O sea, decir, si Cristo es el centro, porque eso era lo que quería él, el que quería resaltar, dice, permanezca el amor fraternal entre ustedes. Eso es lo que nos distingue. Y entonces ahora él da consejos prácticos con respecto a esto. Dice, no os olvidéis de la hospitalidad, porque por ella algunos sin saberlo hospedaron ángeles. O sea, está hablando de la hospitalidad. En un contexto, ¿cuál era el contexto? En un contexto de persecución, en un contexto donde muchas veces los cristianos tenían que dejar sus ciudades de origen, sus países de orígenes para ir a otro lado porque los perseguían. Entonces la hospitalidad era una herramienta, digamos, esencial para que la iglesia pueda seguir creciendo y la iglesia pueda estar, digamos, bien atendida. Entonces, por eso Pablo da en ese contexto, no es la hospitalidad para irse de vacaciones o algo por el estilo, sino que es la hospitalidad con el propósito de darle a alguien algo que necesita, ¿verdad? Y más si es por la causa del Señor. Después dice, acordaos de los presos, como si estuvierais presos juntamente con ellos, y de los maltratados, como si vosotros estuvierais en su mismo cuerpo. Pablo nuevamente ahora nos lleva a un sector despreciado de la sociedad, que quizás... viste que muchas veces nosotros decimos, él está preso, suponete, porque mató a una persona. Entonces nosotros decimos por adentro, bien hecho. Ese bien hecho, en el corazón de un cristiano no debería existir. No se lo merece. ¿Cómo? O está ahí, está pagando el precio de lo que hizo y se lo merece. Claro, exacto. Que conforme a la ley humana... Es correcto. Es correcto, ¿no? Exacto, de acuerdo a la ley humana, pero no a la ley divina, en el sentido, o sea, sí, hay que pagar las cosas, pero eso no nos hace
menos valiosos como personas. Y el cristiano valora en Cristo a las personas, valora en lo que hizo Cristo por las personas. Incluso toda persona que está en una situación así, un asesino, un narcotraficante, el que sea, y no hablemos de la gente pobre nomás, hasta también el narcotraficante o el político corrupto que tiene muchísimo dinero, todos están en esos lugares por una confusión que tienen en la cabeza. O sea, por una mala crianza que tuvieron, por el pecado que está en ellos. Pero Dios ve eso, comprende eso y nos pide a los cristianos que entendamos y comprendamos a aquel que está pasando por situaciones difíciles, por más que sean causadas por sus malas decisiones. Y entonces Pablo aconseja a visitar a este tipo de gente. Después en el versículo 4 dice: honroso sea en todos el matrimonio y el lecho sin mancilla, pero a los fornicarios y a los adúlteros los juzgará Dios. Muy bien, cuando Pablo dice a los fornicarios y a los adúlteros los juzgará Dios, ¿qué te suena eso? ¿A qué te suena eso? Cuando dice a los fornicarios, a los adúlteros. O sea, lo primero que se me viene así, porque uno puede empezar ya después, pero lo primero, los condena. Correcto, Los es como juzga decir, para condenar. O sea, bueno, dame una imagen de eso. Si vos tenés que describir en una imagen de un cuadro eso, ¿cómo la ves a esa imagen? Fuego. Quemado y eliminado y ahí adúltero ardiendo. Y fornicario ahí es lo primero que se viene en la mente. Correcto. Así, porque ese es el Dios natural que está en nuestra mente, el Dios que se forma a raíz del pecado. Y por eso también decimos, no, cuando es interesante lo que dices tú, porque cuando dice, entrégueme la justicia a mí, o sea, denme la justicia, y uno dice, sí, que Dios haga justicia en ti, es básicamente uno está diciendo que Dios te haga arder y te condena en el infierno y todo, y esa va a ser la justicia que Dios te va a dar. Y ya va a ser peor de lo que yo te podría hacer. Como decir, me voy a quedar mirando para ver cuándo, como te acordás Jonás, que se quedó mirando a Nínive, cuando Dios tiraba fuego en Nínive, y Dios no tiró ningún fuego. Y muchas veces nosotros nos chasqueamos cuando Dios juzga. Vos fíjate, esto creo lo prediqué hace un tiempo, pero Dios dice que Pablo en otra carta dice que le entreguemos la venganza a Dios, ¿verdad? Entonces, ¿cómo se venga Dios? ¿Cómo se venga? Y nosotros decimos, cuando Pablo dice entreguen la venganza a Dios, pensamos que Dios se va a vengar como nosotros nos vengamos. Y resulta que Dios se venga de la manera más desopilante que nosotros podríamos pensar. El ejemplo, me acuerdo de ese sermón que tú diste, porque me cambió mucho la perspectiva de eso, de lo que es la venganza de Dios, que Dios se venga con amor. Correcto. O sea, su venganza es el amor, o sea, no es el odio, ni es tampoco castigar, destruir, sino que su venganza es salvar, que cambia totalmente el esquema. O sea, la venganza de Esteban, que ese fue el ejemplo, no sé si este es ese ejemplo que Esteban, viste, murió apedreado, todo, dice, bueno, Dios le entregamos a Pablo, va a ser juzgado y la venganza será, bueno, la venganza para Esteban fue que Pablo se convirtió y fue en el apóstol. El apóstol. O sea, esa fue la venganza de Dios, que Pablo ahora, o sea, muy bien, cambia la perspectiva. El víctima de la venganza de Dios está escribiendo que Dios va a juzgar a los adúlteros y a los fornicarios. Pablo fue el que fue juzgado por Dios. ¿Y cómo fue juzgado? Fue juzgado en salvación. O sea, fue juzgado con amor. Eso no quiere decir, y alguien puede estar, porque seguro que puede alguien saltar, que yo también saltaría quizás en otro contexto, decir, pero entonces ustedes están empujando a que hay que fornicar y adulterar. No, lo que estamos diciendo, el hecho que Dios juzgue al fornicario y al adúltero no quiere decir que el adúltero y el fornicario no van a pasar por las consecuencias de sus malas decisiones que no los llevan a ser más felices. Cuando yo pienso que el adúltero tiene que ser juzgado, consumido, quiere decir que estoy pensando que el adulterio es algo que lo hace más feliz. Entonces decir, vos fuiste feliz adulterando, ahora tenés que pagarla, porque yo que me aguanté tanto tiempo, yo ahora no tengo fuego, pero vos que aguantaste, entonces no aguantaste. ¿Y por qué? Porque pensamos que el pecado trae felicidad. No, cuando nosotros entendemos el amor de Dios, vemos que el infierno del pecado es vivir en el pecado. Cuando nosotros entendemos el amor de Dios, no hay privilegio más grande que vivir de acuerdo a los parámetros de Dios, porque cuando nos salimos de los parámetros de Dios, no somos felices. No somos felices. Perdón, que te interrumpa. Entonces, ¿qué podría decir a este comentario que nos hace Sandra, que dice, Dios tiene amor que es fuego consumidor? Justamente, el fuego consumidor, escuché ayer también la lección que dio un amigo mío que es Alex Rey,
él daba una comparación del fuego que en la Biblia es comparado con el amor. O sea, si nosotros vamos a Cantares, Cantares dice que el amor es fuego. Es fuego consumidor. ¿Qué consume el fuego consumidor? Consume el pecado. Bueno, alguien puede decir, ¿y qué pasa si yo me aferro al pecado? Bueno, ahí vean, aférrate al pecado y verás, aférrate a Dios y vas a ver cómo Dios es fuego consumidor. Entonces, pasa lo mismo con Jesús. O sea, Jesús para unos es piedra de salvación, eso lo dijo Jesús, y para otros es piedra de tropiezo. ¿Cómo es? Es de acuerdo a cómo tome a Jesús. Esto sí, no tengo acá, no sabía que iba a salir este tema, pero tengo una cita que dice, una cita de Elena de White, donde dice que Dios no condena a nadie. Cada uno, lo que hace Dios es dejar que cada uno coseche las consecuencias de su pecado, y es el pecado el que destruye, no es Dios el que destruye. Entonces, cuando tenemos la imagen de que Dios va, cuando Pablo dice Dios va a juzgar, es que por eso Pablo en otra carta dice, déjenlo a Dios porque Dios sabe cómo hacer las cosas. Porque Dios cuando juzga, juzga para dar oportunidad, no juzga para destruir. Entonces, los fornicarios y los adúlteros no están viviendo el plan que Dios tiene para su iglesia. Y por eso un fornicario y un adúltero está corriendo riesgo en dejar de pertenecer al grupo con el cual Dios quiere bendecir y quiere hacer muchas cosas. Está corriendo riesgo, y si sigue en esa actitud, o sea, va a quedar fuera del pueblo, no puedo decir fuera de la salvación, fuera del movimiento, de ese movimiento donde Dios está bendiciendo y está trabajando. El adúltero y el fornicario en un movimiento que está creciendo para el Señor, ¿cómo dice? No me sale la palabra, pero son el weakest link. Lo más débil. El eslabón más débil. Son el eslabón más débil. ¿Y qué quiere decir? Jesús dijo, a veces Dios nos da oportunidades, ¿no? Pero si nosotros no aprovechamos las oportunidades, Dios se encarga, es como de abrir las consecuencias de nuestros pecados para que nosotros podamos aprender. La disciplina de Dios, lo dice también Hebreos, la disciplina de Dios es para llevarnos al arrepentimiento. Nunca la disciplina de Dios es para destruirnos. Ahora déjame hacerte esta pregunta con respecto a este tema que estamos hablando. ¿Las consecuencias de lo que uno hace son parte de la justicia de Dios o no? No, las consecuencias de lo que uno hace, a mi criterio, son parte de la ley del universo. Yo me tiro de cabeza al piso y me va a salir un chichón. Entonces, eso es otro sermón que quizás lo iba a predicar la semana que viene, y ya de un anticipo. No sé si voy a predicar eso, pero Predícalo. Las consecuencias nos ayudan, si nosotros aceptamos las consecuencias, nos ayudan a poder ser restituidos, no al mismo lugar donde estábamos, sino a un lugar más alto todavía del que estábamos antes de pecar. ¿Okay? Sí. Dios utiliza las consecuencias, no es que las manda, sino que las utiliza, y si yo las acepto, caminando con Dios, como Jacob, aceptando que Dios va conmigo, Dios me restablece después del perdón, y no solamente me restablece, sino que por medio de un proceso me pone en un lugar más alto que el que estaba antes de haber pecado. Es impresionante eso. Ya con esto creo que anticipé demasiado el sermón del sábado que viene. Pero está bueno. Pero vamos Dios es amor. Y por eso Pablo termina diciendo, si Cristo es el centro, se va a manifestar en amor. Entonces después dice versículo 5, sean vuestras costumbres sin avaricia, contentos con lo que tenéis ahora, pues él dijo, no te desampararé ni te dejaré. Así que podemos decir confiadamente, el Señor es mi ayudador, no temeré lo que me pueda hacer el hombre. Fíjense que esto de la duda, de la presencia de Dios en nuestra vida es lo que nos mata, lo que predicábamos en el sermón. Y Pablo lo establece aquí también en Hebreos. Entonces hay algo interesante acá que lo voy a destacar, y ya con esto yo creo que ya tenemos que ir haciendo el cierre. No, es temprano todavía. Es temprano. Hoy día estamos muy temprano, así que yo creo que va a tener más tiempo que tu sermón. ¿Sí? Mira. Así que dale, tranquilo. Además, la gente ahí está muy, muy conectada haciendo preguntas o comentarios, así que dale, Ok. Entonces dice, en el versículo 7 dice, acordaos de vuestros pastores que os hablaron la palabra de Dios. Considerad cuál haya sido el resultado de su conducta y imitad su fe. Entonces acá hay algo muy importante. Dice, acordaos de vuestros pastores. En el original, Dennard no dice pastores. Dice, acordaos de los que os guían espiritualmente. Cuando nosotros escuchamos la palabra pastor, le damos un sentido jerárquico que no existe en la Biblia, pero sí, sin duda que hay responsabilidades y hay influencia en un grupo de creyentes,
Y la influencia de los guías espirituales es una influencia mayor que alguien que recién está entrando en el camino de Dios. Y entonces Pablo dice que parte del amor es acordarse de esos guías espirituales, y Pablo determina qué es lo que hace un guía espiritual, qué es lo que habla un guía espiritual. De acuerdo a lo que Pablo dice, el guía espiritual habla la palabra de Dios. Esto es muy importante, porque a veces yo me puedo transformar en un guía espiritual, pretendo ser un guía espiritual que no habla la palabra de Dios, sino que habla lo que le enseñaron, habla lo que dice otra persona, no la palabra de Dios que yo saco de la palabra de Dios, así como el maná tenía que ir a Israel cada día a recogerlo. Muchas veces los predicadores pasamos por épocas de sequía donde no vamos a recoger el maná y pretendemos que el maná nos lo dé otro, y se pudre eso, o sea, es podrido. No, tenemos que aprender a descubrir la palabra de Dios por nosotros mismos. Todo guía espiritual, hablando del sacerdocio de todos los creyentes, todo miembro de iglesia. Predicar la palabra de Dios no es el deber de aquellos que somos pagados por el diezmo, sino que es el deber de todos. En el nivel donde está, en la situación donde está, todos debemos recibir la palabra de Dios. Y entonces Pablo después introduce allí en el versículo 8 algo que parece descabellado, o sea, no descabellado, descolgado, porque de repente dice, Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Entonces uno dice, ¿qué tiene que ver esto un poco con lo que venía diciendo? Bueno, justamente es que Jesucristo es la palabra de Dios. Entonces dice, no os dejéis llevar de doctrinas diversas y extrañas. Es mejor afirmar el corazón con la gracia, no con alimentos que nunca aprovecharon a los que se han ocupado de ellos. Y esto es importante destacar. ¿Qué es una doctrina extraña? A veces nosotros definimos doctrina extraña como esa doctrina difícil de entender. No, eso no es una... O también yo he visto que le llaman fuego extraño, doctrina extraña. Claro. Como que me han escrito mucho eso. Claro, y a veces dicen fuego extraño como si es algo diferente a lo que siempre se ha hecho. Exacto. Y si nosotros vemos lo que Pablo está enseñando es muy diferente a lo que estaban acostumbrados a hacer los hebreos. Y justamente para los hebreos, si hablamos por extraño, Jesús era muy extraño. Porque vino a cambiar todo, vino a cambiar todas las tradiciones, a desafiar todo. Cuando Pablo dice qué es doctrina extraña, lo define allí. Dice, es mejor afirmar el corazón con la gracia, no con alimentos que nunca aprovecharon a los que se han ocupado de ellos. ¿Por qué? Porque había cierto grupo de hebreos o judaizantes que estaban continuamente haciendo énfasis si se comía, no se comía, si había que comer este alimento, no había que comer el otro, que si el gentil todavía estaba comiendo lo que había comido, pero ahora se tendría que dejar de comer esto. Que no está, la circuncisión también y todas esas cosas que entró ahí. Exacto, que no son Cristo, que no señalan a Cristo. Entonces, ¿qué es una doctrina extraña para Pablo? Es cuando yo saco del centro a Cristo. Y si nosotros vamos a ver, por ejemplo, en la epístola a los Gálatas, vamos a ver que Pablo define esa doctrina que tenían los Gálatas, los judaizantes, como anatema, y no era nada diferente a lo que estaban acostumbrados, porque los judaizantes hablaban de circuncisión, hablaban del santuario, hablaban del sacerdote, hablaban del sábado, que son todas cosas buenas en sí, porque no estamos diciendo entonces que si hablamos que no hay que guardar el sábado, que no estamos diciendo eso. Lo que estamos diciendo es que nosotros podemos predicar el sábado en vez de predicar a Cristo. Podemos predicar la comida en vez de predicar a Cristo. Y lo importante es que la gente no pierda a Cristo. Después Cristo se encarga con cada persona de hacer todo lo que tiene que hacer en la comida, en el vestido, en todo lo que viene. Pero Cristo tiene que ser el centro. De lo contrario, entonces, si no, eso es una doctrina extraña. Cuando yo pongo el énfasis en otra cosa que no sea Cristo. Yo puedo poner el énfasis en los ángeles, que es algo celestial, no es Cristo. Yo puedo poner el énfasis en los profetas y no en Cristo. Doctrina extraña. Eso es doctrina extraña. En profecía. Puedo poner en profecía que no está centrada en Cristo, sino que está centrado en condenar a aquella denominación que no es la mía. Entonces, eso es doctrina extraña. La doctrina verdadera es la doctrina que hace de Cristo todo, y por eso Pablo dice Cristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Y entonces ese es el énfasis de Pablo. Y yo con esto quiero ir ya cerrando, porque no vamos a ir analizando todos los versículos, porque de vuelta Pablo entra en la parte ética de vuelta. Para finalizar, da saludos, pero quiero establecer dos conceptos. El primer concepto es que Jesús es todo. O sea, es lo más importante. Y no podemos sacar a Jesús de la ecuación. Cada vez que se saca a Jesús de la ecuación de cualquier enseñanza espiritual, estamos con doctrina extraña.
La doctrina difícil de entender no es doctrina extraña, es difícil de entender. La doctrina extraña para Pablo es la que no está centrada en Cristo. Y lo segundo es que si yo estoy en Cristo, eso se va a manifestar en obras de amor. O sea, yo no puedo decir estoy en Cristo y, por ejemplo, dando el ejemplo porque nos centramos en el adulterio, no, ahí están predicando el adulterio, no, estamos predicando el perdón. El adulterio es malísimo. Y es malísimo ¿por qué? Porque la persona que adultera no ama. Entonces, si la persona que adultera no ama es porque ha perdido a Cristo. Y entonces, si perdió a Cristo, perdió todo. Entonces, no estamos, pero sí hablamos del que adulteró, el que fornicó, el que lo que sea, digan cualquier pecado que ustedes quieran. Uh-huh. Hay perdón. Hay perdón. Ahora, preguntan ahí con respecto a eso, ¿Dios puede evitar las consecuencias de un pecado? Así como lo hizo con Jacob, que cambió ciertas circunstancias en él. Es más, sí, Dios quiere evitar las consecuencias, pero a veces evitar las consecuencias de un pecado sin que yo haya aprendido me hace un daño a mí. Entonces, no, por ejemplo, vamos a un caso de Jesús. ¿Se acuerdan el paralítico que Jesús estaba predicando en Capernaum? Y viene un paralítico que estaba paralítico por sus pecados. Y Jesús lo ponen ahí, había cosechado las consecuencias por... Quizás que había hecho. Sí, o sea, quizás por 20 años, no sé. Pero... En ese momento... O sea, no es que las consecuencias no de que Dios lo castigó, sino que por lo que lo que hizo algo, eso mismo, él mismo se lo provocó. Exacto. A eso nadie es castigado por Dios, somos castigados por nuestras decisiones equivocadas que van en contra de... vuelvo a repetir el ejemplo que siempre doy, es me tiro de cabeza al piso, me sale un chichón. Dios no me castigó por que me tiré de cabeza al piso, simplemente dejó que el chichón me salga porque yo desafío una ley universal, la ley de gravedad. Entonces, cuando yo desafío las leyes, cada ley que desafío tiene una consecuencia. Y Dios, en ciertos momentos, obra milagrosamente, que no es en el caso general, porque a veces tenemos que cosechar las consecuencias de nuestras malas decisiones por toda la vida, pero hay casos que vemos que Dios quita las consecuencias incluso. Ahora quiero, yo sé para cerrar, y hay un montón de cuestiones que podemos preguntar, sobre la doctrina extraña de lo que tú acabas de explicar. Entonces, en poner un ejemplo concreto, hay un grupo de personas que creen en el rapto secreto y yo no creo en el rapto secreto y yo creo que Jesús viene a buscar por segunda vez a todo el mundo, a todos, y no habrá un rapto secreto primero, sino que será una venida. Ahora, yo creo eso y los de rapto secreto creen lo contrario. Ni uno de los dos sería doctrina extraña si los dos muestran el amor de Jesús en uno con el otro, a pesar de que creen algo diferente o que la interpretación es diferente. ¿Cómo podríamos decir entonces? ¿Sería definir doctrina extraña eso? Pero si ese otro grupo, cualquiera de los dos grupos tiene amor, o uno condena al otro, aunque pareciera aparentemente que interpretaron bien, pero está condenando al otro, o sea... Muy buena la pregunta, ¿eh? O sea, pero... Tú empezaste con preguntas complicadas, yo termino. Porque muchas veces, o sea, tú has definido bien eso, pero nosotros, o sea, personalmente, o sea, alguien que cree diferente a mí o diferente a mi religión, diferente a mi interpretación, es doctrina extraña. Lo que pasa, y es buenísima la pregunta, o sea, lo que pasa que, por ejemplo, alguien que cree en el rapto secreto, te va a fundamentar el rapto secreto con la Biblia. Totalmente. Y va a tener 20 versículos para el rapto secreto. Yo les podría leer alguno. No, y alguien puede decir, no, esos que están en los evangelios no están mal interpretados. No. O sea, hay otros versículos que, por ejemplo, vayan a Apocalipsis capítulo 11 y ahí pareciera que hubiera un rapto, bueno, a mi criterio. Entonces, ellos lo defienden con la Biblia. Y los que creemos en la segunda venida de Cristo, lo defendemos con la Biblia también. Entonces, ¿quién soy yo para decirle vos estas? Son interpretaciones, al final terminan siendo interpretaciones. Entonces, ¿dónde está la solución? Y esto es lo que Pablo justamente está diciendo acá en Hebreos. Dice, si alguien tiene una doctrina extraña que no, o sea, no tiene una consecuencia, dice, fíjense en el que predica en la vida que lleva, dice Pablo. Y Pablo dice que la vida de un cristiano se evalúa por el amor. Entonces, si una persona, por defender la segunda venida de Cristo, está odiando o condenando al que cree en el rapto secreto, esa persona también tiene doctrina extraña. El que tiene el rapto secreto y está condenando al que no cree en el rapto secreto, está condenando. Lo importante es que amemos como Cristo amó. Y entonces alguien puede decir, pero entonces todo va a ser un viva a la pepa, o sea, cada uno va a creer en lo que crea. No, hay una cosa. ¿Cómo podemos estar unidos en eso? Y vamos a Juan 14.
Que es básicamente el problema de que estaba teniendo Pablo en esta carta a los hebreos, que había muchos movimientos, muchas tendencias de interpretación o de que unos decían una cosa, otra cosa, y eso es lo que estaba pasando, poniendo el ejemplo actual, ¿no? de interpretaciones diferentes, que eso es lo que está apuntando Pablo. Mira, yo esto voy a dar un testimonio personal. Yo he estudiado la Biblia con gente de muchas denominaciones, he estudiado la Biblia con ateos, y me acuerdo, no voy a dar ahora el ejemplo concreto y práctico, pero una vez estudiando con otro de otra denominación, él me decía, no, Joel, esto es así, y me mostraba ciertos versículos. Y yo le decía, mira, yo los interpreto de esta manera, este versículo. ¿Y quién podía tener la verdad? No es que porque yo lo creí eso por más años tengo la verdad, porque ahí se puede generar confusión. Entonces, yo sigo lo que dice Jesús. Jesús dice en Juan capítulo 14, dice 26 dice, pero el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Y entonces con esta persona que se llama, todavía es un médico, él se llama Fernando, me acuerdo cuando estábamos discutiendo una cosa que no nos poníamos de acuerdo porque él tenía una manera de pensar, yo otra. En un momento dijimos, mira, yo le dije, Fernando, yo no te voy a convencer a vos, ni vos me vas a convencer a mí. Pero posiblemente o vos estás correcto y yo estoy equivocado, o yo estoy correcto y vos estás equivocado, o los dos estamos equivocados. Porque a veces nosotros, cuando hablamos con alguien, es como que el otro está equivocado y yo estoy en lo correcto, porque yo lo digo. No, nadie tiene la verdad plena, nadie tiene la interpretación correcta de la Biblia. La verdad, nosotros eso sí lo sabemos como adventistas, creemos en este principio, que la verdad es progresiva. Y si la verdad es progresiva, quiere decir que lo que hoy creo, quizás mañana sea diferente a lo que hoy creo. No puedo estar. Hay algo que no cambia y hay algo que tenemos claro todos, y eso no lo podemos evitar, es que todos debemos reflejar a Jesús y amar como Jesús amó. Eso no es que el pentecostal ama de una manera, el católico de otra y los adventistas amamos de otra. Todos tenemos que amar de la misma manera, como Cristo amó. Esa es la señal, y eso lo dijo Jesús, del verdadero cristiano. Cuando tenemos diferencias doctrinales, en vez de discutir y imponer mi tradición, tengo que orar y pedir al Espíritu Santo que cumpla su promesa. Y a veces va a pasar una semana y el Espíritu Santo me va a mostrar toda verdad, o va a pasar 2 años. Ahora, bueno, estamos entrando en otro tema, ¿no? Ahora, pero un buen tema, sí, un buen tema. Esto para por ejemplo, los que estudiamos más la Biblia, con esto no quiero decir, pero ¿por qué? Porque esto de las peleas teológicas se da mucho en el ambiente teológico. Entonces, ¿qué va a pasar? O sea, cuando el Espíritu Santo nos revele algo, posiblemente lo revele paulatinamente y es necesario para esa revelación el diálogo, incluso con las personas que piensan diferente a mí. Y por eso ustedes no van a ver en ningún lado en la Biblia, en ningún lado, y esto quiero que quede bien claro, que a un cristiano se lo identifica por algo que cree. Al cristiano se lo identifica en la Biblia por algo que es. ¿Se entendió? O sea, esto es bien importante. A un cristiano no se lo identifica por algo que cree, sino que se lo identifica por algo que es. Y la Biblia nos dice que nosotros debemos ser parecidos a Cristo. O sea, esa es la identificación. Después podemos interpretar diferente. En el diálogo, el Espíritu Santo va a cumplir su promesa y nos va a ir llevando de a poco a toda verdad y nos va a ir uniendo. Y por eso a mí realmente no me inquieta demasiado si vos crees en el rapto o no. A mí lo que me inquieta es si vos querés reflejar a Cristo o no. Si querés reflejar a Cristo y querés recibir el Espíritu Santo, y yo también, tarde o temprano vamos a estar unidos en la doctrina. Tarde o temprano. Y posiblemente yo cambie o vos cambies o los dos cambiemos, pero en algo sí tenemos que estar unidos hoy, es que hoy todos debemos tener el fruto del Espíritu, que es justamente el carácter de Cristo: amor, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza, que contra esas cosas no hay ley, dice Pablo. Bueno, ha sido un estudio intenso que en 30 minutos metimos, condensamos un montón de conceptos, pero nos falta tiempo porque queremos interactuar un poco más con ustedes. Hemos estado leyendo los comentarios que ustedes nos han dejado. Nos dice aquí: feliz y bendecido sábado, muchas gracias por compartir testimonios y bendiciones. Que el Señor sea el centro en nuestras vidas, que el proceso, el camino que estamos transitando sea tomado de la mano de Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. También da muchas las gracias por el sermón. Había una persona que escribía y decía: yo destruí mi matrimonio.
y seguía luchando conmigo mismo y ahora dejo de luchar, dejo Gloria a Dios. que Dios vence y rindo todo a sus pies. Hay muchos mensajes así. Voy a poner nuevamente el número de WhatsApp a los que no lo tengan ahí para que nos puedan llamar. Ahora vamos a abrir la línea 407 1 407 773 4067 +1 407 773 4067. Los que quieran llamar, la persona que quiere llamar, hacer su pregunta, hacer su comentario, saludarnos. Tenemos algunos minutos para que usted pueda llamarnos ahora. Así que aquí tenemos la primera llamada y vamos a probar el sistema, a ver si nos resulta. Hola, hola, ¿me escucha? ¿Con quién hablo? Sí, buenos días. Está hablando con un miembro de Forecity Online desde Ecuador. Desde Ecuador. ¿Cuál es tu nombre? Mi nombre es Sonia Isabel y estoy muy feliz de ser miembro de la iglesia, pues. ¿Aló? Sí, te estamos escuchando. Hola Sonia, te estamos escuchando. Sí. Estoy muy feliz. Sí, muy feliz de poderme comunicar con ustedes, darle gracias a Dios por haberlos conocido, porque desde la pandemia, que aparentemente fue una maldición, pues nosotros hemos recibido la bendición del Señor de conocer a Jesús desde el punto de vista del verdadero evangelio. Amén. Y con eso estamos caminando. Estoy enfrentando una prueba bastante difícil, pero yo confío y siempre tengo mensajes de salida, siempre tengo mensajes como lo que usted dio el día miércoles, de que en Isaías 30:15 nos decía: en quietud y en paz y en reposo y descanso encontrarás la salvación. Amén. Entonces yo le agradezco a Dios por ser parte de la iglesia y le estoy pidiendo para que Él pueda hacer realmente en este lugar del mundo que es Ecuador, se forme un movimiento en donde podamos conocer verdaderamente los propósitos que tiene Dios para llevar el evangelio a muchas personas, no de la manera como lo hemos estado haciendo. Amén, Sonia. Realmente hemos aprendido por la obra del Espíritu Santo. Sonia, un abrazo grande te mandamos, nos alegra que te comuniques desde Ecuador, sos parte de una multitud de gente que no conocemos, ahora conocemos tu voz, todavía no conocemos, te conocemos en personas, pero Dios por su gracia quizás en algún momento nos dé la oportunidad de conocernos personalmente, pero sí estamos seguros que en el cielo o en la tierra nueva nos conoceremos cara a cara y mientras tanto podemos estar unidos a pesar de la distancia. Dios te bendiga, un abrazo grande, Sonia. Chao, bendiciones, feliz Amén, sábado. amén. Pasamos a la siguiente llamada. Gracias, pastor, que sí. Que tenemos aquí varias llamadas y que vamos a tratar de ir bien rapidito. Gracias, Sonia. Aquí tenemos otra llamada. Vamos a contestar. Hola. Tenemos aquí varias llamadas. Así que bien rápido. Hola, hola. ¿Cómo estás? Te pido si le puedes bajar el volumen al monitor que estás viendo el programa para que así te podamos escuchar bien. ¿Nos escuchas bien? Ahora, Sí, ya los escucho. ¿Cuál es tu nombre? ¿De dónde nos llamas y cuál es tu nombre? Bueno, mi nombre es Juan Carlos, los llamo desde Bogotá, Colombia. Un saludo especial para ti, Denar, y un saludo especial para el pastor Joel Barrios, de acá. gracias, un abrazo, Juan Carlos, y gracias. Perdón. No, pues realmente le digo que tuve una semana bastante compleja, bastante difícil, pero creo que este mensaje de hoy fue Dios hablándome. Amén. Y gracias a Dios por su Espíritu Santo, por la vida de usted, por la vida de Denar en la adoración también, Amén. que nos conecta de una forma tremenda hacia Dios. Y pues nada, agradecido con el ministerio de Forecity. Gracias, Juan Carlos. Veo aquí tu foto de perfil. ¿Esa foto eres tú? Sí, soy yo. Sí, ¿Cuántos soy años yo. tienes? Tengo 34. Ah, es jovencito. Bueno, qué bueno, me alegra mucho que estés conectado con nosotros, pastor. Dios te bendiga, Juan Carlos, y no te olvides que Jesús está con vos y que
sí, pasamos por momentos difíciles, pero Él está. No está en ningún otro lugar que fuera nuestro, sino que está con nosotros y en nosotros. Que Dios te bendiga. Un abrazo grande. Chao, bendiciones, gracias Juan Carlos. Amén. Amén. Pasamos a la siguiente llamada. Tenemos algunos minutitos. ¿Alguien más que quiera llamar, que quiera compartir con nosotros algún testimonio, algún comentario, poder saludarnos? Aquí tenemos la siguiente llamada. Muy bien. Okay. ¿Con quién estamos conectados? Cuéntanos. ¿Aló? Sí, te escuchamos. Sandra Muñoz. ¿Me escuchas? Sí, Sandra Muñoz. ¿Cómo estás? Nos llamas desde Chile, ¿no? Sí, Santo Domingo, que nos ubicaban, San Antonio. San Antonio, ok. Sí. ¿De dónde? De San Antonio, Chile. Lo que pasa es que el otro día ella escribió cuando estábamos con Daniel Ponce y puso Santo Domingo, Chile. Y yo dije, nunca he escuchado que había un Santo Domingo, Chile, pero tal vez una ciudad nueva. Y dijo, no era Santo Domingo, era San Antonio. Sí. Así que ahora ahí aclaramos. Así que, ¿cómo estás? Bien, gracias a Dios, bien. Contenta de poder saludarlos, contenta de poder haberme conectado en algún minuto. No tenía idea que existían y de repente escuché a alguien aquí en San Antonio de que había que escuchar a un pastor que se llamaba Joel Barrios. Y no tenía idea quién. Entonces empecé a buscar en Google Joel Barrios y empecé a escuchar hace 1 año y medio. Y empecé a escuchar sermones que eran de hace como 5 años atrás. De ahí empecé a escuchar todo, estoy recién terminando, ya terminé Apocalipsis, Gálatas, y los sigo en Forest City. Agradecía a Pastor Ángelo, también del Pastor Ponce, de Pídena. Te escribí por Messenger una vez, te conté que trabajaba en escuela especial con niños con discapacidad. Sí. Acá en San Antonio. Sí, y yo te contesté. Sí, Espero que te haya contestado. Bueno, y si no, lo único que sí ahora estoy agradecida y siento que independiente de todos los problemas que podamos sobrellevar, de salud, familiares, problemas de los que tengamos, lo que me ha llegado de mensajes es que a través de Cristo podemos ser parte de esos 144.000 y en donde sea que estemos, con las cargas que llevemos, a través de él podemos seguir trabajando en este movimiento y no importa dónde yo esté, tenemos que trabajar para que Cristo venga pronto. Amén. Y eso les quería agradecer porque me faltaba el impulso y sé que con esto, a pesar de que en mi casa somos 3 y no son creyentes prácticamente. Y también he vivido eso, de vivir en una familia que no comparten mi creencia y prácticamente ni siquiera son muy creyentes. Pero también oro por ello y Dios hará ahí la obra. Amén. Yo no solamente tengo que orar, Dios hará, y así como estoy trabajando, siento que estoy en eso, también tengo que estar con los que están cerca. Así que agradecida y orando también por ustedes para que todos podamos. Y aquí en esta iglesia donde estoy también en San Antonio, también se pueda llevar este mensaje y no se esté haciendo estos círculos cerrados. Así que todos los sermones de todos los pastores están siendo bienvenidos. Amén. Y tratar de llevárselos a todos los que se pueden. Amén. Dios te bendiga, Sandra. Gracias por compartirnos tu testimonio y bueno, seguimos conectados, seguimos en esto y no estás sola, estamos todos con Cristo y estamos todos también apoyándonos a pesar de que no nos conocemos personalmente, apoyándonos desde el lugar donde estamos. Dios te bendiga y te mandamos un abrazo grande. Chao, Sandra. Muchas gracias. Y es lindo lo que los dice porque ella dice, ustedes nos dan un impulso, pero también ustedes nos dan un impulso a nosotros. Esos testimonios. Todo. Porque todos esos testimonios nos animan a seguir adelante y es lindo poder animarnos unos a otros. Otra llamada tenemos acá. ¿Con quién estamos en contacto? Cuéntanos tu nombre. Con Natalia, de Ecuador. Natalia, de Ecuador. ¿Cómo estás, Natalia? Cuéntanos. ¿Qué nos quieres contar? ¿Qué nos quieres comentar? Estoy muy bien, gracias a Dios. Quería dar un testimonio muy lindo que hace 2 años atrás, cuando casi empezó la pandemia, yo puedo decir con la mano en el corazón que no sabía quién era Dios, ni qué, o sea, no sabía quién era Dios. O sea, nací en una iglesia cristiana y todo, pero
nunca supe quién era él. Hasta que un día, o sea, de la nada así, estaba en YouTube y escuché un mensaje del pastor Joel Barrios y dije, wow, yo creí que él estaba mal. Ujú. Y me puse a ver más videos y más videos y más videos. Y de pronto, o sea, fui conociendo al verdadero Dios y me sentí muy feliz. Entonces, le compartí esos mensajes a mi familia, a mi papi, a mi mami, y ahora todos estamos en la verdad, o sea, ahora todos conocemos a Dios y Amén. estamos muy felices y doy gracias a Dios por eso. Amén, Natalia, qué lindo tu testimonio, qué lindo. Todos hemos tenido que pasar por eso de redescubrir a Dios a través de Jesús y nos hace muy felices eso, y cuando escuchamos un testimonio como el tuyo, es como decía recién Denar, a nosotros nos hace mucho bien saber, porque no estamos trabajando para Forest City, no estamos trabajando para acá la Florida Conference, estamos trabajando para levantar el nombre de Jesús y que todos podamos tener esa misma experiencia. Y gloria a Dios porque Dios está haciendo algo por todos lados. Así te mandamos Sí, estoy muy agradecida por eso. Uh-huh. Te mandamos un abrazo entonces, Natalia. Dale un abrazo a tus padres también y seguimos comunicados entonces. Gracias, Natalia. Muchas bendiciones. Yo creo que podríamos seguir toda la tarde. La verdad es que aquí, es lindo. ¿no? Yo no estoy, esta es la primera vez que yo estoy en esto, pero y es muy lindo. El otro día que empezamos con Daniel, fue así, porque y la gente llama, y uno dice, podríamos estar todo el día. Y yo les di la idea a los pastores de un par de días a la semana abrir la línea, no en programa aquí en vivo, sino que lo anunciamos y tal vez una media hora a un día va a estar el pastor Joel para conversar, interactuar, contestar alguna pregunta, y a veces y tal vez podemos hacer otro programa simplemente preguntas y respuestas donde la gente llame y que sea así, preguntas y respuestas y testimonio. Y de paso, Denar, el miércoles creo que vamos a tener algo como un anticipo a esto, porque vamos a estar los 4 pastores, o sea, el equipo pastoral va a estar acá y vamos a estar también comunicándonos así en vivo para poder dialogar, escuchar testimonios y también ver si hay ciertas inquietudes o preguntas en las cuales todos podamos participar y aclarar cosas, ¿no? Aquí tenemos otra llamada. ¿Con quién tengamos el gusto? Hola. ¿Me escuchas? ¿No me escuchas? Parece que no está escuchando. Ok, muy bien. El miércoles, como tú decías, a las 6:30. 6:30. Vamos a tener entonces los 4, vamos a estar acá conversando, conociendo, que ustedes nos conozcan un poco mejor, y si tienen preguntas, entonces ahí podemos interactuar para que puedan conversar con alguno de nosotros este miércoles a las 6:30 de la tarde. Aquí son las 12:20 para que saquen la cuenta en el horario de su país. Eso me estaban diciendo, que no anunciamos demasiado el cambio de hora de acá y nos equivocamos en eso. Les pedimos perdón a todos los que están en otros lados. Sí lo anunciamos, pero lo anunciamos muy poco. Y acá se cambió la hora, entonces estamos con una hora adelantada. Adelantada. Se adelantó una hora. Entonces, por ejemplo, cuando era las 10 de la mañana, en Argentina era las 12 del mediodía, ahora es las 11. ¿No? Claro. Y depende también en cada país de cómo también, sea. Yo sé que en Chile también son una hora de diferencia, Argentina está en una hora de diferencia, así que aquí se adelantó una hora, así que saquen la cuenta en su país. De paso, desde el año que viene parece que no vamos a tener más este problema, porque ya desde el año que viene acá en Estados Unidos no se va a cambiar más la hora. Todavía tiene que pasar eso por el Congreso y el presidente, pero según lo que dicen, parece que va a pasar eso. Entonces ahí no vamos a tener problemas de horario. Bueno, una llamada más y cerramos, a ver si estamos al espacio para una llamada más. Hay comentarios acá que nos dicen: Denar, Pastor Barrios, qué palabras pegan justo en el clavo. Saludos de Santiago de Chile, Kevin y Dani. Gracias por los mensajes que nos dan. Aquí por YouTube también. Aide Guerrero dice: este mensaje ha tocado mi corazón, ha sido para mí bendición, bendito sea mi Dios, Él no se rinde. Dios te bendiga, Joel. Qué lindo eso, Él no se rinde, me encanta eso. Nosotros nos rendimos, pero Él nunca se rinde. El título de una canción puede ser eso. Él no se rinde, puede ser. Él no se rinde. Ahí ya inventé la melodía. Bueno, aquí estamos con alguien más conectados. ¿Con quién más estamos? ¿Nos escuchas? Hola, sí. Feliz sábado, Denar y Pastor Joel. Feliz sábado. Habla Betiana de Argentina. ¿Quién? ¿Cómo? Perdón.
Betiana, de Argentina. Betiana. Betiana. ¿De qué parte de Argentina, Betiana? Perdóname, como Sí. conozco, quiero saber de qué parte nos llamas. De la provincia más bonita, Córdoba. Ah, mirá, de los pagos del Pastor Ponce, mirá vos. Yo soy de Mendoza, así que una de las provincias más bonitas, te podría decir. Pero... Porque está bien cerquita de Chile, ¿no? Entonces, puede ser. Sí, la verdad que ambas provincias hermosas y Chile todavía no tengo el gusto de conocer. Bueno, algún día cuéntanos. Yo quería agradecer mucho, por el sermón de hoy. Amén. Ha sido una gran bendición y sobre todo, pastor, participé de la semana de discipulado orgánico y la verdad que me ayudó mucho en el aspecto de poder ver a las personas en general como Dios nos ve. Me emociona un poco porque estoy en ese proceso Amén. de salir de estructuras quizás religiosas. Amén. Así que deseo de todo corazón que el Espíritu Santo te siga usando, Joel, para que siga siendo luz para todo el pueblo adventista, que a veces muchos nos afianzamos en esas estructuras, ¿no? Así que es de bendición, pastor, que el Señor lo siga fortaleciendo, guiándolo, igual a Werner, en la alabanza, que el pueblo de Dios realmente pueda levantarse. Amén. Con todos los hijos que habitan en este mundo. Amén. Bendiciones. Te mandamos un abrazo grande, Betiana, y qué lindo lo que nos contás. O sea, sí, o sea, estamos todos experimentando un reavivamiento y nos estamos transformando todos en, no sé, en agentes de contagio. De llevar a gente a Cristo dentro incluso de la iglesia, fuera de la iglesia, o sea, en todos lados se necesita levantar a Cristo y nos alegra que vos seas parte de este movimiento, Betiana, y así como vos te emocionás, a nosotros nos emociona también escuchar tu testimonio. Dios te bendiga. Betiana, ¿qué te parece si cerramos el programa con una oración y tú oras y tú cierras el programa con una oración en esta tarde? ¿Te parece? Bueno, perfecto. Vamos, dale. Querido Padre, Señor, te alabamos, te honramos porque tú eres el centro, el único digno de alabanza. Amén. Y Señor, en este sábado que sea una luz en este mundo tan oscuro, queremos darte gracias porque tú nos permites conocerte. Gracias por este cambio, estos procesos que tú estás haciendo en nuestras vidas, porque también nos acompañas en esos valles oscuros que tú conoces, Señor, cada una de las personas que estamos escuchando y que estamos compartiendo. Tú siempre estás, Señor. Te alabamos y te honramos. Bendice al pastor, bendice a Denner, bendice a todo el pueblo de Forest City, todo el pueblo, tus hijos que habitan este mundo. Y gracias porque tú quieres salvarnos a todos. Amén. Acompáñanos y líbranos de todo mal. En el nombre de Jesús oramos. Amén. 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 Gracias. Gracias, Betiana. Un abrazo grande. Dios te bendiga. Dios te bendiga. Muchas gracias. ¿Te gustó esta modalidad? La verdad que nos acerca mucho a la gente y eso hace una diferencia tremenda. Hacía falta un montón. Sí, leemos, vamos a seguir leyendo sus comentarios que ustedes nos dejan, tanto en YouTube como en Facebook, pero poder conversar con personas así que no sabemos quiénes son, que sabemos que están conectados, que a veces nosotros no nos imaginamos, ¿no? Detrás de las cámaras que ustedes están, pero poder... Ahora, a pesar de no saber quiénes son, no sé si te debe parecer lo mismo que a mí, que uno siente una unidad con esas personas, a pesar de que, y un cariño así instantáneo, ¿no? O sea, en el sentido de saber de que están ellos viviendo la misma experiencia que nosotros estamos viviendo. Estamos compartiendo algo muy similar. No estamos nosotros enseñando nada, sino que estamos invitando a la gente a que venga a un peregrinaje, al mismo peregrinaje en el cual nosotros estamos, que es de avanzar mirando a Cristo y preparar camino para la segunda venida. Así es. Termino con una pregunta que me han hecho bastante y que siguen escribiendo. Si nosotros tenemos como estudios bíblicos para poder compartir, para poder enseñar la Biblia de esta forma, ¿cómo tenemos algo hecho o estamos planeando algo entre todas las cosas que hay que hacer? Pero sería algo muy bueno, o sea, tener como un tipo de estudio bíblico, pero
como lo que hemos aprendido, lo que hemos estado... ¿Hay algo? Sí, hay algo que ahí? estamos en eso preparando. Hay gente que ha tomado la iniciativa, que se comunicó con nosotros y que está trabajando en eso. Cuando tengamos novedades, les vamos a hacer llegar esas novedades, que creo que van a ser bastante pronto, no es que van a tener que esperar demasiado. Pero estamos en eso y queremos... no solamente, como les decimos, la iglesia de Forest City quiere ser un ministerio, no quiere ser una iglesia, quiere ser un ministerio que provea herramientas incluso a diferentes personas que quieran misionar donde están. Y estamos trabajando en materiales y especialmente en una serie de estudios bíblicos que es el resumen de la serie que yo prediqué, que se llamaba Pongámonos de Acuerdo, pero va a ser un estudio bíblico ya, digamos, para contestar, va a ser un cuadernillo, donde cada persona que quiera dar un estudio bíblico con el amigo lo va a poder hacer. Creo que es un material bastante que nos ha dado mucho resultado en la gente que los está usando. Y después posiblemente va a haber muchas cosas más también. Queremos recordarles también que una vez hicimos una serie de Juan y hay una guía también de Juan. Si usted, eso todavía no lo tenemos acá, pero sí ya está en Amazon, una guía para estudiar el libro de Juan, que eso se utiliza para grupos pequeños. Pero pronto, si Dios quiere, vamos a tener algo ya les vamos a decir cuál va a ser el medio para llegar a ustedes. Sí, perfecto. También recordarles que Apocalipsis, que yo aprendí un montón. Personalmente, la serie que hicimos de Apocalipsis, ahí empezó a cambiar mucho mi visión y mi perspectiva de muchas cosas y me hizo ponerme a estudiar de vuelta. Porque sí, o sea, uno que lleva tantos años en la iglesia personalmente y que ha escuchado tantas veces tal vez lo mismo. Entonces, Apocalipsis, dije, bueno, y entonces del primer capítulo dije, bueno, aquí yo la verdad que no sé nada, todo lo que sé es lo que repito. Está para que lo puedan bajar en PDF. Están en nuestro canal de YouTube todos los capítulos para verlos, pero si usted quiere tenerlo escrito, porque a veces uno puede leer, subrayar, sacar una parte, lo puede imprimir en su casa. Están gratis los PDF de toda la serie de Apocalipsis en nuestra página web. Lo puede descargar iglesiafc.com, nuestra página web, y busca ahí, dice Apocalipsis, descargar PDF, descarga y tiene el PDF para ponerlo en su teléfono, en su tablet o imprimir las hojas. Ese estudio lo estoy reestudiando. Mi esposa lo estamos reestudiando juntos, estamos en el número 3 ahora. Y porque se me han olvidado también muchas cosas y me ha servido mucho para subrayar y estudiar cosas. Así que les recomiendo ese estudio de Apocalipsis, bajarlo en PDF y poder tenerlo en cualquier momento. Este miércoles preguntaron a qué hora, si podíamos repetir el horario de aquí local, 6:30 de la tarde. Vamos a hacer diálogo abierto con los pastores, donde abriremos las líneas para conversar con ustedes este miércoles 6:30, y luego 7:30 viene Aposento Alto, programa presencial y online que dirige el pastor Joel. Así que ya oramos, nos despedimos, que tengan un excelente sábado, nos encontramos, si Dios quiere, el miércoles y después el próximo sábado, ¿no? A las 10 de la mañana. Todo, sí. Ok, listo. Chao. Dios los bendiga.